Hablaremos hoy de Felipe Augusto, el rey de Francia, y la espera de Ingeburga. Ya vamos a ver quién es Ingeburga, una mujer muy desgraciada. Así que vamos al año 1190. El rey era Felipe Augusto, aquel que fue a las cruzadas, como el año debe hacer suponer a los más eruditos, y que volvió canoso, mitad del susto. Pero el caso es que en el año 1190 el rey Felipe Augusto enviudó. Su esposa Isabel de Hainaut murió en un parto. Felipe decidió casarse de nuevo y pensó en una princesa cuyo padre pudiera serle útil en la lucha que Francia sostenía con Inglaterra. El rey danés Canut VI, Canuto, ¿no?, poseía una flota bien equipada, como corresponde a todo buen danés, y podía ser un buen auxiliar contra los ingleses. Además, el rey danés tenía una hermana que estaba muy buena. Así que Felipe mandó a embajadores a Dinamarca para hacer la petición. Las pretensiones de Felipe Augusto fueron aceptadas. Con los embajadores franceses que regresaban, viajó a Francia la hermosa hermana de Canut, que se llamaba Ingeburga. Felipe esperó a la novia en Amiens, se adelantó para esperarla allí. Cuando la vio llegar, quedó maravillado. Felipe le comunicó por medio de un intérprete, ya que su ignorancia del danés era perfecta, que la boda se celebraría inmediatamente, sin más trámites. Así que se llamó a un prelado de urgencia. A un prelado. Después del casamiento, después de la ceremonia, ¿no?, Felipe la llevó a la cama. Se acostó con ella muy emocionado, pero se levantó al cabo de un rato. Ingeburga miraba sin comprender. Felipe daba nerviosos paseos por la habitación. Pensando que era tímido, Ingeburga le hizo una sonrisa y una señal para que regresara a su lado. El rey volvió a acostarse y 10 minutos más tarde estaba de nuevo de pie. Volvió a la cama 3 veces más, sin poder realizar lo que la doncella esperaba de él. Por fin, ya con la frente perlada de sudor, calculo, este es un agregado mío, no es que los historiadores hayan sido tan prolijos, Felipe gritó: "Estoy embrujado", por no decir otra cosa. Y se acostó al lado de Ingeburga, que por cierto despertó a la mañana siguiente tan pura como cuando había llegado a Francia. Al amanecer, los alquilones de la corte fueron a buscar a los reyes para conducirlos a la catedral, donde iban a celebrar la coronación de la nueva reina. Fueron, hicieron toda la ceremonia, y más tarde Felipe lo agarró aparte al arzobispo y le confesó en los términos más crudos que había experimentado una repentina repulsa por Ingeburga. De golpe le dio asco y dijo que era preciso que la devolvieran a Dinamarca. Como semejante medida no era posible, apenas terminó la coronación, Ingeburga fue encerrada en un convento. Un mes más tarde, Felipe Augusto fue a visitarla para tratar de hacerla su mujer nuevamente, y resolvió hacer un nuevo intento. Un tío le había aconsejado que lo intentara. Ya se sabe cómo son los consejos de los tíos. Sin embargo, este tío en el consejo había agregado una frase poco oportuna. Ya se verá. Dijo: "Id, hijo mío, y pensad que todos los ojos de Francia os miran". Muchas gracias, hermano. Voy más tranquilo, dijo el rey, ¿no? Llegado al convento, Felipe se dirigió a los guardias que lo acompañaban y les pidió que oraran. Creo que tampoco era una buena idea. Entró en la torre donde se lamentaba Ingeburga. Transcurrió un largo rato y de repente se abrió la puerta y apareció el rey. Y dijo: "No hay nada que hacer, es inútil", etcétera, ¿no? Sí. Y, de ahí viene la frase. Claro, y regresó al palacio.
¿Cómo será la laguna? Le dije, el chancho la cresta del trote. Bueno, Felipe llegó al palacio y dice, bueno, voy a hacer un proceso de anulación. ¿Qué tanto? Se reunió un concilio compuesto de eclesiásticos, todos amigos del rey, ¿no? A Ingeborga, que había sido trasladada para escuchar el resultado del concilio, le tradujeron que su matrimonio era nulo. Traducido al danés queda bastante gracioso. Se esperaba que Ingeborga bajara la cabeza y dijera, bueno, ¿qué va a hacer? Pero no, dijo, señores, voy a apelar esta decisión a Roma. ¿Cómo me van a dejar acá? Por esa razón la reina fue odiosamente tratada. Ni siquiera la tenían en un convento y ni siquiera le daban morfe, ¿no? Para vivir había tenido que vender algunas pertenencias, incluso sus vestidos. Lo curioso es que desde lo más hondo de su celda, Ingeborga seguía amando al rey. ¿Vio cómo es esto, doctor? Y esperaba conseguir que algún día él la correspondiera, por no decir otra cosa. Entre tanto, el rey Canut, o sea, el hermano de Ingeborga, le envió al Papa Celestino II a 2 embajadores encargados de denunciar aquella actitud ignominiosa de Felipe, ¿no? Celestino estudió la cuestión y decidió revocar la sentencia de anulación, anular la anulación, es decir, dar por válido el matrimonio. El rey Canut de Dinamarca y el Papa dirigieron a Felipe una protesta común, pero Felipe, por toda respuesta, se había emperrado ya el tipo, ¿no? Hizo encerrar a Ingeborga en una prisión todavía más incómoda. Luego Felipe buscó un medio para hacer que su divorcio fuera irrevocable y creyó haberlo encontrado. Pensó en casarse otra vez, creyendo que un casamiento nuevo podría eliminar por superposición al anterior. Y se casó con una tal Agnes. Felipe y Agnes estuvieron en una luna de miel que maravilló al pueblo. Contrariamente a lo que le había pasado con Ingeborga, Felipe pudo amarla. Incluso se cuenta que la primera noche salió de sus aposentos y gritó victoria. Una actitud un poco jactanciosa y compadrona, no propia de un rey, sino más bien de un gandul. Mientras tanto, la infeliz Ingeborga había sido informada de la nueva boda de Felipe. Mientras sollozaba en su encierro, la corte de Dinamarca, bueno, no permanecía inactiva. El Papa Celestino había muerto, su sucesor, Inocencio III, tomó la defensa de Ingeborga, ordenó al rey que se desligara de su nueva esposa y reemprendiera la vida en común con la reina repudiada. Pero Felipe rompió la carta del Papa y no contestó. El mensajero de Inocencio, antes de irse, le dijo a Felipe que podía esperar lo peor. ¿Y qué era lo peor? La excomunión. Y vamos a ver por qué. En un concilio que tuvo lugar en diciembre de 1199 se pronunció lo que se ha dado por llamar entredicho, que era una especie de momento de espera durante el cual no podía ejercerse ninguna potestad cristiana en un reino de dudosa condición al respecto. Así que solo cuando el rey enmendara su error podía volver su país al seno de la Iglesia. Francia quedó excluida de la cristiandad. Y esto no era una cuestión espiritual en aquellos años, sino que era una cuestión jurídica de impresionante potencia. Quedar fuera de la Iglesia significaba que no podían celebrarse matrimonios, ni podía sepultarse a los muertos, ni nadie recibía ningún sacramento, sacramentos que eran indispensables para la vida jurídica en aquellos años. Así que los cadáveres se hacían en cualquier parte, ningún muerto era enterrado, los días de fiesta las muchedumbres ya no se reunían, no había servicios religiosos, ni se daban los sacramentos, proliferaba la peste al estar los muertos desparramados por ahí. En el mes de septiembre de 1200, al cabo de 8 meses del famoso entredicho, el pueblo ya se mostraba amenazador. Y ante el creciente enojo, Felipe tuvo que rendirse. Envió emisarios al Papa
y le dijo, bueno, levánteme la pena, qué sé yo, haga algo. Y pidió al Papa que considerara el asunto, que estudiara, a ver si lo dejaba quedarse con la nueva mina. Bueno, total que el Papa no le dio bolis. Pero además sucedió algo terrible. La nueva mujer, Áñez, murió en esos días. Felipe hizo recaer las culpas de la muerte de Áñez sobre Ingeborga y ordenó que se tratara a la prisionera con el máximo rigor. Creyó que haciéndole la vida más insoportable aún, ella misma pediría el divorcio. Pero Ingeborga fue la mujer más obstinada de la historia de Francia. Soportó sin una queja los peores tormentos y esperó. Y lo consiguió. Llegó el momento en que Felipe debía enfrentarse con Inglaterra, necesitaba una flota, se acordó de Dinamarca, que poseía una flota importante, como se ha dicho. Desde luego no podía negociar con la corte danesa sin devolver a Ingeborga su verdadero rango. Entonces se arregló todo. Felipe fue hasta la celda, le dijo, levantaos, señora, pues vengo en vuestra busca. A causa de un mal impulso os he sometido a maldades. Perdonadme, dijo con esta voz, en la que se adivina la falsedad. Habían pasado 20 años. 20 años encerrada la tuvo a la mujer. Ingeborga lloró, tomó las manos de Felipe y marchó al Palacio del Louvre, que entonces era donde vivían los reyes, no era un museo. Y esa noche, después de 20 años, se amaron por primera vez. ¿Te gusta la historia? Sí. El rey consiguió la ayuda de Dinamarca, todo terminó más o menos bien. Los ingleses fueron derrotados, vivieron felices. Nunca la reina usó ni una sola frase que evocara su cautiverio. Del orden de te haces el bueno, pero bien que me tuviste 20 años encerrada en una cárcel atorrante. Nunca, jamás. En julio de 1233, el rey, que se había agarrado el paludismo durante las cruzadas, llamó a su hijo Luis y le pidió que cuidara de Ingeborga y murió. La reina lo sobrevivió 13 años, casi escondida en una mansión. ¿Y cuál fue el Luis que vino después? Luis VIII, me parece. O Luis IX, que fue San Luis. No, Luis VIII. Dale. ¿A quién quiere dedicar esta historia? Estoy indeciso, Alejandro, porque por un lado me cae tan simpática esta pobre chica, ¿no es cierto?, con su cautiverio, con su amor y con su grandeza de no reprochar después. Pero por otro lado me suena tan patológico esta espera y tan humillante decir, bueno, esperar tanto cuando uno no lo quiere, o sea, este empecinamiento. Él no la quería, querés que te diga la verdad, él no la quería. Dígalo. Lo que quería era la flota del rey Canut VI de Dinamarca. Exacto. Entonces le mintió, le fingió. Así que bueno, no sé, pero igual me voy a inclinar por dedicárselo a ella, mire, último momento. Bueno, sí, yo también. Con reservas. Hay también otra situación bastante patética, que es la del hombre que fracasa en el lance sexual e inmediatamente busca alguna culpabilidad ajena. Correcto. Como si se tratara además de una culpabilidad. Son situaciones. Estoy embrujado. Sí. Estoy embrujado. Es decir, buscó algo externo, un hechizo, un poder mágico, desde luego fomentado por alguna bruja, por algún hechicero. Y después le dijo al arzobispo, ahí medio atrás de una columna, que le daba asco la mina, que no le gustaba. Un canalla. Un verdadero canalla. Como tantos de nosotros. Es la primera vez que me pasa, sí. Pero aquí funciona la vieja historia de el tratar a la mujer como una propiedad, más que
como una persona a la que se ama y a la que uno y de la que uno espera recibir amor. Es decir, no es un intercambio de amor, es un derecho real que el hombre establece sobre la mujer y en ese sentido opera. Eso es detestable, pero no es solo del año 1190. No, todavía se lo lleva por delante, todavía sucede. Pequeños cretinos que, abandonados por una dama, sienten no la ausencia de una persona amada, sino la violación de un derecho real por otro. Están temiendo que la mina se ponga de novio con otro y que sus amiguetes observen este cambio de propiedad. Bueno, esa gente detestable existe, pero por suerte no reina en Francia. Bien, hemos ido a la discoteca para ver si encontrábamos una canción que ilustrara esta circunstancia, el haberse casado el rey de Francia con una princesa danesa y el haberla encerrado en un convento por no haberla podido amar convenientemente. Si todas las mujeres cuyos amantes fracasan en la situación venérea fueran encerradas en un convento, no alcanzarían las celdas de los conventos del mundo. Esto le dijimos al discotecario, quien oyó toda la historia y al enterarse de que Felipe Augusto le había dicho al arzobispo que su esposa ya no le gustaba, me dio inmediatamente esta bella canción de Alberto Mastra que canta Edmundo Rivero, acompañándose él mismo con la guitarra, y que se llama No la quiero más, que es lo que le debe haber dicho Felipe Augusto al arzobispo, poniéndose una mano en el costado de la boca. Adelante, don Leonardo.